Flores en el ático. La fiesta de Navidad. Fiel a su palabra, no mucho después de que los gemelos estuvieran profundamente dormidos, mamá se deslizó en nuestra habitación. Se veía muy hermosa, que mi corazón se llenó de orgullo y admiración, y también de envidia. Su largo vestido formal tenía una falda de gasa verde fluida. El corpiño era de un terciopelo verde más profundo, con un corte bajo para mostrar mucho escote. Debajo de los paneles de gasa verde más claro había tiras de cordones que brillaban, pendientes de diamantes y esmeraldas, colgados largos y brillantes. Su aroma me recordó un jardín perfumado y almizclado en una noche iluminada por la luna en algún lugar del oriente. No es de extrañar que Chris la mirara como deslumbrado. Suspiré con nostalgia. Oh Dios, por favor, haz que me vea así algún día. Déjame tener todas estas curvas hinchadas que los hombres están admirando. Y cuando se movió, los paneles de gasa flotaron como alas, sacándonos de nuestro lugar aislado y oscuro por primera vez. Recorrimos los oscuros y amplios pasillos del ala norte, siguiendo de cerca los tacones plateados de mamá. Ella susurró: hay un lugar donde solía esconderme de niña para ver las fiestas de adultos sin que mis padres lo supieran. Va a ser un espacio reducido para ustedes dos, pero es el único lugar donde pueden esconderse y seguir viendo. Ahora, prométanme otra vez que no harán ruido, y si les da sueño, escóndanse en una habitación sin ser vistos. Recuerden cómo llegar. Nos dijo que no vigiláramos más de una hora, porque los gemelos tendrían miedo de despertarse y encontrarse solos. Entonces posiblemente saldrían al pasillo y buscarnos, y solo Dios sabía qué pasaría si lo hacían. Estábamos escondidos dentro de una enorme mesa oscuro y rectangular, con puertas de armario debajo. Era incómodo y muy sofocante, pero podíamos ver bastante bien a través de la fina malla metálica de la parte trasera. En silencio, mamá se escabulló. Muy abajo había una habitación gigantesca, brillantemente iluminada con velas colocadas en 5 niveles de 3 gigantescas lámparas de araña de cristal y oro, suspendidas de un techo de alto que no podíamos verlas. Nunca vi tantas velas encendidas a la vez. Su aroma, la forma en que las luces parpadeaban, brillaban y se reflejaban en las prismas brillantes, dispersando y refractando los rayos iridiscentes de todas las joyas que llevaban esas mujeres. Lo convirtieron en una escena de ensueño, no mejor, más bien como una película nítida clara, un salón de baile donde Cenicienta y el Príncipe Azul podrían bailar. Cientos de personas lujosamente vestidas se arremolinaban, riendo, hablando, y en la esquina se alzaba un árbol de Navidad, muy increíble. Debía de tener más de 6 metros de altura y brillaba por todas partes con miles de luces doradas que iluminaban los coloridos adornos que deslumbraban. Docenas de sirvientes con uniformes negros y rojos entraban y salían del salón de baile, cargando bandejas de plata repletas de exquisitos manjares, y las colocaban sobre largas mesas donde una gigantesca fuente de cristal rociada por un líquido ámbar pálido en un cuenco de plata. Muchos hombres y mujeres se acercaban para sostener copas con tallo y recoger ese líquido espumoso. Había otras 2 poncheras de plata con tacitas de juego, ambas lo suficientemente grandes como para que un niño se bañara en ellas. Era hermoso, glamuroso, emocionante, estimulante. Y qué alegría saber que aún se vivía felizmente al otro lado de nuestra puerta encerrada. Katie, me dijo Chris al oído, vendería mi alma al diablo por beber un sorbo de esa fuente de cristal y plata. Mi mismo pensamiento. Nunca me había sentido tan hambrienta, tan sedienta, tan privada. Sin embargo, ambos estábamos encantados, fascinados y deslumbrados por todo el esplendor que la gran riqueza podía comprar y exhibir. La pista donde bailaban las parejas estaba dispuesta con mosaicos y encerada para que brillaba como un cristal reflectante. Enormes espejos con marcos dorados colgaban de las paredes, reflejando a los bailarines, de modo que era difícil distinguir las imágenes de la realidad. Los marcos de las numerosas sillas y sofás que bordeaban las paredes eran doradas. Los asientos y respaldos acolchonados eran de terciopelo rojo o brocado blanco. Sillas francesas, por supuesto, simplemente tenían que ser Luis XIV o XV. ¿Qué día? Chris y yo observábamos a las parejas, que eran las más guapas y jóvenes. Hablábamos de su ropa, sus peinados y escabullíamos sobre qué tipo de relación tenían, pero sobre todo observábamos a nuestra madre, que era el centro de atención. Casi siempre bailaba con un hombre alto y guapo, el pelo oscuro y un gran bigote. Él fue quien la trajo sus copas de tallo y un plato de comida, y se sentaron en un sofá de terciopelo a comer canapés y entremeses. Pensé que se sentaron demasiado cerca. Rápidamente aparté la vista de ellos para echar un vistazo a los 3 cocineros detrás de las largas mesas, que seguían cocinando lo que me parecía panqueques y pequeñas salchichas para rellenar. El aroma de todo nos llenaba, nos flotaba, haciendo que nuestras glándulas salivales trabajaran en exceso. Nuestras comidas eran monótonas, cosas aburridas, sándwiches, sopas
y ese eterno pollo frito y ensalada de papa eterna. Allá abajo había un festín de gourmet de todo lo delicioso. La comida estaba caliente allá abajo. La nuestra rara vez estaba tibia. Manteníamos la leche en las escaleras del ático para que no se agriara, y a la vez encontrábamos hielo en la parte superior. Si dejábamos debajo nuestra canasta de picnic con comida en las escaleras del ático, los ratones bajaban a picotear todo. De vez en cuando mamá desaparecía con ese hombre. A donde iban, ¿qué hacían? ¿Se besaban? ¿Se estaba enamorando? Incluso desde mi posición elevada y remota en ese armario, notaba que ese hombre estaba fascinado por mamá. No podía apartar la vista de su rostro ni evitar tocarla con las manos, y cuando bailaban al ritmo de la música lenta, la abrazaba con más mejilla pegada en la suya. Cuando terminaran de bailar, la rodeaba con el brazo por los hombros o por la cintura, y una vez incluso se atrevió a tocarle el pecho. Pensé que ahora le daría una bofetada en su hermosa cara, porque yo sí, pero ella solo se giró y rió y lo apartó, diciendo algo que debía ser una advertencia para que no hiciera eso en público. Él sonrió, le tomó las manos y se las llevó a los labios, mientras sus miradas se cruzaban larga y significativamente. Oh, eso pensé. Chris, ¿ves a mamá con ese hombre? Claro que los veo, es tan alto como papá. ¿Viste lo que acaba de hacer? Están comiendo, bebiendo, riendo, hablando y bailando como todos los demás, Katie. Imagínate cómo mamá herede todo ese dinero. Podremos tener muchas fiestas como esta en Navidad y en nuestros cumpleaños. En el futuro incluso podremos tener algunos de los mismos invitados que tenemos ahora. Enviaremos invitaciones a nuestros amigos de Gladstone. Vaya, se sorprenderán al ver lo que heredamos. En ese momento, mamá y ese hombre se levantaron del sofá y se fueron. Así que fijamos nuestros ojos en la segunda mujer más atractiva del grupo de abajo, observándola y compadeciéndola, pues, ¿cómo podría competir con nuestra madre? Entonces entró nuestra abuela en el salón de baile sin mirar a la derecha ni a la izquierda, sin sonreír a nadie. Su vestido no era gris, y esto solo fue suficiente para asombrarnos. Su largo vestido formal era de terciopelo rojo rubí, ceñido por delante y suelto por detrás. Llevaba el pelo recogido en lo alto, con elaborados rizos y joyas de rubí y muchos diamantes que brillaban en su cuello, orejas, brazos y dedos. ¿Quién habría pensado que esa mujer impresionante y majestuosa de allá abajo era la amenazante abuela que nos visitaba a diario? A regañadientes tuvimos que admitir en susurros que se veía magnífica. Sí, muy impresionante, como una amazona demasiado grande, una amazona malvada. Sí, una amazona guerrera, lista para la batalla solo con el brillo de sus ojos. En realidad necesitaba una arma. Fue entonces cuando lo vimos, sí, lo vimos, a nuestro abuelo desconocido. Me dejó sin aliento mirar hacia abajo y ver a un hombre tan parecido a nuestro padre. Sí, era como él. Si hubiera vivido lo suficiente para envejecer y debilitarse. Estaba sentado en una silla de ruedas reluciente, vestido con un smoking y su camisa formal. Era blanca con ribetes negros. Su cabello rubio era casi blanco y brillaba plateado bajo las luces. Su piel no tenía arrugas, al menos visto desde nuestro lugar lejano, alto y escondido. Horrorizados y fascinados, ni Chris ni yo pudimos apartar la vista una vez que lo vimos. Tenía un aspecto frágil, pero aún así era extrañamente atractivo para ser un hombre de su avanzada edad de 67 años. Y un hombre que estaba casi muerto. De repente, aterradoramente levantó la cabeza y miró hacia arriba, directamente a nuestro escondite. Por un horrible y aterrador instante pareció saber que estábamos ahí, ocultos tras esa malla metálica. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Dios mío, ¿qué significaba esta sonrisa? Aún así no parecía tan despiadado como la abuela. ¿Era realmente el tirano cruel y arbitrario que suponíamos? Por las sonrisas amables y cariñosas que dedicaba a todos los que se acercaban a saludarlo, estrecharles la mano y palmearles el hombro. Parecía bastante benigno, solo un anciano en silla de ruedas, que en realidad no parecía estar muy enfermo. Sin embargo, fue él quien ordenó que desnudaran a nuestra madre y la azotaran desde el cuello hasta los talones. Y lo observó. Entonces, ¿cómo podremos perdonarlo por eso? No sabía que se pareciera tanto a papá, le susurré Chris. ¿Por qué no? Papá era su medio hermano mucho menor. El abuelo ya era un hombre adulto antes de que naciera nuestro padre. Y también se casó con 2 hijos antes de tener un medio hermano. Ese era Malcolm Neil Foxworth, el que había echado a su madrastra más joven y a su pequeño hijo. Pobre mamá. ¿Cómo podíamos culparla por enamorarse de un medio tío siendo tan joven, guapo y encantador como nuestro padre? Con unos padres como los que ella había descrito y, si necesitaba a alguien a quien amar, y si necesitaba ser armada a cambio, ella sí, él sí. El amor llegaba sin que nadie lo pidiera.
No podíamos evitar de quién te enamorabas. Las flechas de Cupido estaban mal dirigidas, así susurrábamos Chris y yo. Entonces de repente nos callamos al oír los pasos y las voces de dos personas que se acercaban a nuestro escondite. Corrin no ha cambiado nada, dijo un hombre invisible. Solo se ha vuelto más hermosa y aún más misteriosa. Es una mujer muy intrigante. ¡Ja! Eso es porque siempre te gustó, respondió su compañera. Qué lástima que no te mirara a ti en lugar de a Christopher Foxworth. Ese sí que era un hombre, pero me maravillaba que esos dos intolerantes y estrechos de mira se permitieran perdonar a Corrin por casarse con su medio tío. Tienen que perdonarla. Cuando solo te queda un hijo de 3, te ves obligado a aceptarlo de nuevo. ¿No es curioso cómo funcionan las cosas?, preguntaba la mujer, con la voz ronca y gutural. Por el exceso de alcohol. 3 hijos y solo el despreciado y lamentado hereda todo. El hombre medio borracho se rió entre dientes. Corrin no siempre fue tan despreciada. ¿Recuerdas cómo la adoraba este viejo? A sus ojos no podía hacer nada malo hasta que se fugó con Christopher. Pero esa bruja de su madre nunca tuvo paciencia con esa hija. Celosa quizás, pero qué rica y atractiva golosina para caer en manos de Bartolomeo Winslow. Ojalá fuera mía, dijo el invisible señor con nostalgia. Apuesto que sí, se burló sarcásticamente la mujer, que dejó algo en nuestra mesa que sonaba como un vaso con hielo. Una mujer hermosa, joven y rica es sin duda una golosina para cualquier hombre, demasiado impulsiva por un vago como tú, Albert Dunn. Corrin Foxworth nunca te miraría, ni ahora ni siquiera de joven. Además estás atrapado conmigo. La pareja que discutía se fue alejando. Otras voces iban y venían con el paso de las horas. Mi hermano y yo estábamos cansados de mirar y ambos necesitábamos ir al baño con urgencia. Además nos preocupaban los gemelos, que si se habían quedado solos en la habitación y si alguno de estos invitados entraba en esa habitación prohibida y los veía durmiendo, entonces todo el mundo y nuestro abuelo sabría que nuestra madre tenía 4 hijos. Una multitud se reunió alrededor de nuestro escondite para reír, hablar y beber. Tardaron una eternidad en alejarse y darnos la oportunidad de abrir la puerta de ese armario con extrema precaución. Al no ver a nadie, salimos corriendo y corrimos a toda prisa hacia donde habíamos venido, sin aliento y jadeando con la vejiga tan llena que parece reventar. Llegamos a nuestro tranquilo y enclaustrado lugar sin ser vistos ni oídos. Y tal como los habíamos dejado, nuestros gemelos yacían profundamente dormidos. En camas separadas parecían idénticas muñecas pálidas y de aspecto débil, como los niños de hace mucho tiempo en las ilustraciones de los libros de historia. No eran para nada los niños de hoy, pero alguna vez lo fueron y lo volverían a hacer, me lo prometí. De repente Chris y yo estábamos discutiendo sobre quién iba primero al baño y la cosa se solucionó fácilmente. Me empujó sobre una cama y se fue, cerrando la puerta del baño de un portazo y echando llave. Me enfureció que le costara una eternidad vaciar la vejiga. Caramba, ¿cómo podía contener tanto? La naturaleza se calmó y tras la discusión nos acurrucamos para hablar de lo que acabábamos de presenciar y oír. ¿Crees que mamá planea casarse con ese tal Bartolomeo Winslow?, pregunté, revolviendo mis constantes ansiedades. ¿Cómo lo sé?, respondió Chris con indiferencia, aunque parece que todos los demás creen que sí, y por supuesto sabes más de esa faceta que nosotros. ¿Qué cosa más rara? ¿Acaso no conocíamos a nuestra madre mejor que nadie, sus hijos? Chris, ¿por qué dijiste eso? ¿Qué? Lo que dijiste sobre que nosotros la conocíamos mejor que nosotros. Las personas son multifacéticas, Katie. Para nosotros nuestra madre es solo nuestra madre. Para otros es una joven viuda hermosa y atractiva que probablemente heredará una fortuna. Con razón las polillas acuden en masa a rodear la llama brillante que es. ¡Wow! Y se lo tomaba todo con tanta naturalidad, como si no le importara en absoluto cuando yo sabía que sí. Creía conocer muy bien a mi hermano. Debía de estar sufriendo por dentro. Lo miré con la mirada intuitiva. No era ni de lejos tan distante como parecía, y eso me alegró. Suspiré. Sin embargo, pues me gustaría tanto ser la eterna optimista como él. En el fondo pensaba que la vida me pondría siempre entre Escila y Caribits, y que siempre me daría la opción de Upson. Tenía que transformarme, mejorarme y convertirme en Chris, eternamente alegre. Cuando sufría, tenía que aprender a ocultarlo como él. Tenía que aprender a sonreír y a nunca fruncir el ceño, y a no ser la auténtica clarividente que era. Ya habíamos hablado entre nosotros sobre la posibilidad de que nuestra madre se volviera a casar, y ninguno de los dos quería que eso sucediera. Pensábamos que aún pertenecía a nuestro padre. Queríamos que fuera fiel a su memoria, siempre fiel a su primer amor. Y si se volvía a casar, ¿dónde quedaríamos los 4? ¿Querría a ese tal Winslow? Con su rostro atractivo y su gran bigote, con 4 hijos que no fueran suyos. Katie, dijo Chris en voz alta,
te das cuenta de que es el momento perfecto para explorar esta casa. Nuestra puerta no tiene la llave y los abuelos están ocupados abajo. Mamá está ocupada. Es la oportunidad perfecta para averiguar todo lo que podamos sobre esta casa, ¿no? Grité asustada. No. Y si la abuela se entera, nos arrancaría la piel a todos. Entonces quédate con los gemelos, dijo. Con firmeza. Si me pillan, que solo me pillen a mí. Sufriré yo los azotes y asumiré toda la culpa. Piénsalo así. Algún día quizás necesitemos saber cómo escapar de esta casa. Una sonrisa divertida curvó sus labios antes de continuar. Voy a disfrazarme de todas formas por si me ven. ¿Disfrazarte? ¿Pero cómo? Pero había olvidado el tesoro de ropa vieja del ático. Subió solo unos minutos antes de bajar con un traje oscuro anticuado, que no le quedaba demasiado grande. Chris era grande para su edad. Sobre su cabeza rubia se había puesto una peluca oscura y raída, que había encontrado en un baúl. Quizás la confundirían con un hombre pequeño, si las luces eran lo suficientemente tenues. Un hombre de aspecto ridículamente gracioso, con desenvoltura de desfiló y un lado a otro frente a mí. Luego se inclinó hacia adelante y se paseó, con paso majestuoso al estilo Groucho Marx, sosteniendo un puro invisible. Se detuvo justo frente a mí, sonriendo con timidez mientras hacía una profunda reverencia y se quitaba un sombrero de copa invisible en un amplio y caballeroso gesto de respeto. Tuve que reír y él también se rió. Y no solo con los ojos, luego se irguió para decir, dime la verdad, ¿quién podría reconocer este hombrecillo oscuro y siniestro como pertenencia al gigantesco clan Foxworth? Nadie, porque ¿quién había visto jamás un Foxworth como él? Un Foxworth torpe, delgado y desgarbado, de rasgos bien definidos, de cabello oscuro, con un nido de pájaros de bigote y lápiz descuidado. Ni una sola fotografía en el ático se parecería a lo que pavoneaba presumiendo. Bueno, Chris, déjate actuar, anda, averigua lo que puedas, pero no te alejes mucho tiempo. No me gusta estar aquí, sola, sin ti. Acercó para susurrarme con un tono traimador y conspirador. Volveré pronto, mi bella, y cuando regrese traerá conmigo todos los oscuros y misteriosos secretos de esta enorme vieja casa. Y de repente me tomó por sorpresa y se abalanzó para besarme en la mejilla. Muchos secretos, dijo, que era propensa a exagerar. ¿Qué le pasaba? ¿Acaso no sabía que éramos nosotros los secretos? Ya estaba bañada, lavada y vestida para dormir. Y por supuesto en la noche de Navidad no podía acostarme con un camisón que ya había usado, no cuando tenía varios nuevos de Papá Noel. Me había traído. Llevaba un vestido precioso blanco con mallas largas y amplias que fruncían en las muñecas bordadas, con cuentas y una cinta de satín azul. Todo estaba ribeteado de encaje, con fruncido en la parte trasera. El corpiño delicadas rosas con un delicado bordado en hojas verdes, en un camisón precioso de confección exquisita, y me había sentido hermosa. Chris recorrió con la mirada mi cabello hasta mis pies desnudos que apenas se asomaban por debajo de mi largo vestido, y sus ojos me dijeron algo que nunca había dicho antes. Con tanta elocuencia me miró la cara. Mi cabello me caía en cascada más allá de mi cintura y supe que brillaba por todos los cepillados que le daba a diario. Parecía impresionado y deslumbrado, igual que cuando había contemplado durante tanto tiempo el pecho abultado de mamá sobre su corpiño de terciopelo verde. Y no me extraña que me hubiera besado voluntariamente, era tan princesa. Se quedó en la puerta dudando sin dejar de mirarme con mi nuevo camisón, y supongo que estaba muy contento de interpretar el caballero galante protector de su bella dama, de estos niños pequeños y todos los que confiaban en su audacia. Cuídate hasta que vuelvas a ver, susurró Christopher. Le susurré una vez, solo necesitas un caballo blanco y un escudo. No, susurró de nuevo, ni un unicornio ni una lanza con cabeza de dragón verde en la punta, y de vuelta galoparé con mi brillante armadura mientras la ventisca azote en agosto y el sol esté en medio del cielo. Y cuando desmonte verás a alguien de 3 metros y medio de altura. Casi así, háblame con respeto, mi señora Catherine. Sí, mi señor Salib, y matad a ese dragón, pero no os temoréis demasiado, porque podré perderme de todo lo que nos amenaza a mí y a los míos en este castillo de piedra. Y todos los puentes levadizos están arriba y los rastrillos abajo. Adiós, susurró, no tengáis miedo, pronto volveré para cuidar de vosotros y de los vuestros. Reí mientras me metía en la cama para acostarme junto a Kerry. El sueño era un extraño esquivo esa noche, mientras pensaba en mi madre y ese hombre, en Chris y en todos los chicos de los hombres en el romance, y en el amor. Mientras me deslizaba suavemente hacia los sueños, con música sonando abajo, mi mano se levantó para tocar el pequeño anillo con la piedra de corazón de granate que mi padre me había puesto en el dedo cuando solo tenía 7 años. Un anillo que me había quedado pequeño hacía tanto tiempo. Mi piedra de toque, mi talismán, ahora lucida en una finísima cadena de oro. Feliz Navidad, papá.
La exploración de Christopher y sus repercusiones. De repente, unas manos ásperas me agarraron por los hombros y me despertaron. Sobresaltada miré con ojos asustados a una mujer que apenas reconocí como mi madre. Me miró fijamente y preguntó con voz enojada: ¿dónde está tu hermano? Sorprendiendo de que pudiera hablar y mirar así, tan descontrolada, me encogí ante su ataque y giré la cabeza para girar a la cama de metro de la mía, que yacía vacía. Se había quedado demasiado tiempo. Maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldijo ensorregida por un nuevo ataque de ira que ahora se dirigía pero a mí. Sin duda su querido hijo mayor, a quien quería por encima de todo, jamás la traicionaría sin mi influencia diabólica. Me sacudió hasta que me sentí como una muñeca de trapo, con los ojos desorbitados y en blanco. Solo por eso, jamás por ningún motivo ni ocasión especial, permitiré que Christopher y tú salgan de esta habitación. Ambos me dieron palabra y la rompieron. ¿Cómo podía yo confiar ahora en alguno de ustedes? Y yo, que creía que sí, creía que me amaban y que nunca me traicionarían. Abrí aún más los ojos. ¿La habíamos traicionado? También me sorprendió que actuara así. Me parecía que nos estaba traicionando. Mamá, no hemos hecho nada malo. Estábamos muy callados y la gente iba y venía a nuestro alrededor, pero nadie sabía que estábamos ahí. Estábamos callados, nadie supo que estuvimos ahí. Y no puedes decir que no nos dejarás salir. Tienes que dejarnos salir de aquí. No puedes tenernos encerrados y escondidos para siempre. Me miró de forma muy extraña y agobiada, sin responder. Pensé que me daría una bofetada, pero no. Me soltó de los hombros y se dio la media vuelta para irse. Los paneles de gasa de su vestido de alta costura parecían alas salvajes, sorprendiendo un dulce perfume floral que no cambiaba con su porte feroz. Justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, al parecer iba a buscar a Chris ella misma, pero la puerta se abrió y mi hermano entró sigilosamente. Se acercó con cuidado, se giró y me miró. Entreabrió los labios para hablar. Fue entonces cuando vio a nuestra madre y una expresión extraña se dibujó en su rostro. Por alguna razón sus ojos no brillaron como solían hacerlo al ver a nuestra madre. Moviéndose con rapidez y determinación, mamá llegó a su lado, levantó la mano y le dio una bofetada tan fuerte y punzante en la mejilla. Entonces, antes de que él pudiera recuperarse del susto, levantó la mano izquierda y la mejilla opuesta sintió la fuerza de su ira. Ahora el rostro pálido y aturdido de Chris lucía dos grandes manchas rojas. Si vuelves a hacer eso, así, Christopher Foxford, te azotaré yo misma, no solo a ti, sino también a Katie. El color que Chris había dejado en su rostro anormalmente pálido se desvaneció, dejando esas marcas rojas de bofetadas en sus mejillas pálidas como huellas de sangre. Sentí mi propia sangre correr por mis pies. Una punzada empezó detrás de mis orejas a medida que mis fuerzas se debilitaban y miré fijamente a esa mujer que ahora parecía una extraña, como una mujer que no conocíamos, a lo que no me importara conocer. Era nuestra madre, la que solía hablar no solo con amabilidad y amor, era la madre que tan comprensiva con nuestra miseria tras un confinamiento tan largo. ¿Acaso la casa ya le estaba cambiando? ¿O las cosas habían cambiado? Lo comprendí de golpe. Y todas las pequeñas cosas se sumaron. Estaba cambiando. Ya no venía tan a menudo como antes, no todos los días y mucho menos 2 veces al día, como lo hacía al principio. Y, tenía miedo, como si todo lo que era confiable y seguro nos lo hubieran arrebatado, y solo quedaban juguetes, juegos y otros regalos. Debió de ver algo en la expresión de asombro de Chris, algo que hizo desaparecer su furia. Lo trajo hacia sus brazos abiertos y cubrió su rostro pálido, manchado y bigotudo con besos rápidos que buscaban borrar el daño que le había hecho. Lo besó, le acarició el pelo, le acarició la mejilla, trajo su cabeza contra sus suaves y turgentes pechos y lo dejó sumergirse en la sensualidad de estar acurrucado contra su piel cremosa que debía excitar incluso a un joven de su tierna edad. Lo siento mucho, cariño, lo siento, susurró con sus lágrimas en la voz y en sus ojos. Perdóname, por favor, perdóname, no te veas tan asustado. ¿Cómo podía tenerte miedo? No hablaba en serio. Sobre los azotes, te quiero, lo sabes. Nunca te azotaría ni a ti ni a tus hermanos. Alguna vez no soy yo misma. Porque ahora todo me sale bien, como queremos. Simplemente no puedes hacer nada que nos lo arruine a todos. Y esa es la única razón por la que te abofeteé. Ella le ahuecó el rostro entre las palmas y lo besó de lleno en los labios fruncidos con el fuerte apretón de sus manos. Y esos diamantes, esas esmeraldas seguían brillando luces de señalación, certificación. Y algo me sentí y observé y me pregunté y sentí, o no sabía cómo me sentía, excepto confundida y desconcertada. Y muy, muy joven, y el mundo a nuestro alrededor era sabio, viejo tan viejo. Por supuesto que la perdonó.
Por supuesto que tenía que saber qué estaba pasando y qué estaba pasando. Por favor, mamá, dinos qué es, por favor. En otra ocasión.